Imagina vivir en una mansión millonaria, rodeado de lujo, pero sumergido en silencio. No un silencio común, sino el tipo que aprieta el pecho, que grita sin sonido. Así era la vida de Tomás Medeiros, un padre poderoso en el mundo de los negocios, pero impotente ante el mayor desafío de su vida, el bloqueo emocional de su propio hijo, Lucas, el niño mudo que no pronunciaba una palabra desde la pérdida de su madre. Vivía encerrado en sí mismo, aislado del mundo, de todo y de todos. Es fácil pensar que el dinero puede resolver todo, ¿verdad? Pero cuando el problema está en el alma, ni los mejores especialistas, las terapias más caras o los títulos más codiciados son suficientes. Y fue justamente cuando Tomás estaba a punto de rendirse que la vida trajo una respuesta donde nadie la esperaba, en una mujer sencilla, sin título y en un niñito lleno de vida. Lo que parecía imposible sucedió y transformó completamente la historia de ese hogar. En este video vas a seguir una historia conmovedora de dolor, superación y sanación por el amor. Un niño marcado por la pérdida de su madre, un padre herido tratando de arreglar lo que el dinero no puede alcanzar, y una cuidadora humilde que, junto a su hijo, ofrece lo que ningún especialista pudo, una verdadera reconexión emocional. Prepárate, porque esta historia no solo te va a emocionar, puede cambiar tu forma de ver el mundo. La mansión Medeiros tenía todo para ser un paraíso. Jardines simétricos, columnas imponentes, muebles lujosos y una vista que quita el aliento. Pero en medio de tanto lujo, reinaba lo que nadie deseaba, un silencio pesado, casi sofocante. Lucas, el hijo del magnate Tomás Medeiros, se había sumergido en completo mutismo tras la pérdida de su madre en un trágico accidente. Desde entonces, ese niño mudo se convirtió en la personificación de un niño autista con un bloqueo emocional profundo, viviendo entre sombras y recuerdos. Tomás intentó de todo. Cuando se tiene dinero, es natural pensar que todo se resuelve con recursos. Y él usó cada centavo en esa esperanza. Psicólogos de renombre, terapias modernas, fonoaudiólogos internacionales, hasta sesiones experimentales fueron contratadas. Nada. El silencio infantil de Lucas se volvía cada vez más espeso, más cruel. Los empleados evitaban cruzar su mirada. La tristeza de ese niño rubio, de ojos azules y expresión vacía, dejaba un vacío que ni las alfombras persas lograban cubrir. La rutina se volvió lamento. Tomás, acostumbrado a controlar números y decisiones, ya no sabía qué hacer. ¿De qué servía tener acciones en la bolsa, inmuebles esparcidos por el mundo y cenas con CEOs influyentes si no podía escuchar la palabra papá? La mansión millonaria, símbolo de estatus, se transformó en una prisión de silencio, y cada noche que caía solo reforzaba la sensación de impotencia. Pero lo que Tomás no sabía era que un cambio estaba a punto de cruzar su camino, y no vendría en forma de receta médica, sino de una presencia inesperada. En una mañana cualquiera, que prometía ser igual a todas las otras, el portón principal de la mansión Medeiros se abrió para una visita inesperada. Helena Sousa, una cuidadora humilde, llegó con su hijo pequeño de la mano. Un niño llamado Daniel, de apenas 5 años, usaba ropa sencilla, el cabello recogido de forma despreocupada y cargaba en los ojos algo que pocos ahí sabían reconocer: empatía genuina. La recepción fue fría. Miradas de juicio atravesaron el vestíbulo y hasta risitas ahogadas se esparcieron por los pasillos. Después de todo, ¿qué hacía ahí una mujer sin título, una terapeuta sin formación, en medio de la élite? Daniel, por otro lado, parecía ajeno al ambiente. Con un brillo en los ojos y una alegría espontánea, observaba todo con curiosidad infantil. Su manera libre contrastaba con la rigidez de la mansión, y principalmente con la rigidez de las personas que en ella habitaban.
La presencia de ese niño auténtico causaba incomodidad. Era como si el simple hecho de existir ahí fuera una afrenta. Pero Tomás, desesperado por una solución, había decidido dar una oportunidad. Tal vez, solo tal vez, esa mujer sin bata médica y ese niño hablador fueran capaces de alcanzar donde los especialistas fallaron. La psicóloga arrogante, Raquel Andrade, fue la primera en protestar. Llegó a confrontar a Tomás, alegando que exponer a Lucas a esa experiencia sería un retroceso. Pero había algo diferente en la mirada de Elena, algo que decía: no vine a curar con técnicas, vine a conectarme con el corazón. Y Daniel, aún sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el eslabón que faltaba. La historia de superación comenzaba ahí, entre susurros de desprecio y la valentía silenciosa de quien sabía que el amor vale más que cualquier certificado. Mientras toda la mansión continuaba tratando a Elena y Daniel como intrusos, algo mucho más grande y silencioso comenzaba a suceder en el jardín. Daniel, en su pureza de niño, no sabía qué era el rechazo ni la barrera emocional. Corría entre las flores, saltaba en el pasto, reía fuerte, como si ahí fuera el patio de su casa. Y fue en ese ambiente natural, sin presiones, que comenzó a acercarse a Lucas, sin esperar respuesta, sin pedir permiso, solo siendo él mismo. Y Lucas no huyó. Por primera vez en años, el niño mudo no se retrajo. La mirada de Lucas, antes perdida en el vacío, comenzó a seguir los movimientos de Daniel. Un paso tímido, casi imperceptible, pero que, para quien lo conocía, ya era un milagro. Elena, observando desde lejos, contuvo el aliento. Sabía que algo se estaba gestando ahí, no una cura clínica, sino una conexión entre niños. La psicóloga de la casa aún fruncía el ceño, atrapada en los protocolos y teorías, pero ese simple contacto visual valía más que todas las sesiones acumuladas en el expediente de Lucas. Tomás, desde lo alto de la terraza, observaba todo con el corazón oprimido. Había un nudo en su garganta. Por primera vez vio a su hijo reaccionar, no con palabras, sino con presencia. Algo estaba siendo tocado dentro de ese niño roto. Y fue Daniel, con su camiseta de superhéroe y tenis gastados, quien comenzó a abrir esa puerta. La historia conmovedora ganaba un nuevo ritmo, y el silencio que reinaba en la mansión comenzaba por fin a agrietarse por los bordes. En los días que siguieron, Elena continuó con su rutina silenciosa, respetando los espacios, pero siempre manteniendo a Daniel cerca de Lucas. Y lo improbable comenzó a suceder. El niño que antes vagaba por la casa sin interactuar con nadie, ahora permanecía cerca del nuevo visitante. Sus ojos seguían a Daniel por el jardín, y su respiración, antes lenta y opaca, parecía ganar nuevo ritmo. Era como si la presencia de ese niño hablador fuera descongelando el silencio infantil que por tanto tiempo aprisionó a Lucas en su mundo particular. Los comentarios entre los empleados de la mansión no cesaban. Algunos se burlaban de la situación, otros movían la cabeza como quien dice: «Esto no va a funcionar». La psicóloga arrogante, firme en sus creencias, alegaba que todo aquello era una fase, un impulso emocional sin base científica. Pero Elena veía diferente. Anotaba cada progreso, cada mirada, cada pequeño cambio en la libretita que cargaba como diario. Después de todo, ella no trataba a Lucas como un caso, lo trataba como un niño, y eso hacía toda la diferencia. Tomás, aún tomado por la desconfianza, comenzó a prestar atención. Aún en silencio, percibía la transformación en su hijo. No era solo una impresión. Lucas estaba más atento, menos retraído, y hasta parecía curioso. Era un cambio sutil, sí, pero cargado de significado. Y tal vez, en ese instante, lo que más importaba no era un diagnóstico técnico, sino la posibilidad de una segunda oportunidad. Y esa oportunidad parecía estar en las manos pequeñas de un niño que ni sabía el tamaño del bien que estaba haciendo. Esa tarde,
El cielo estaba limpio, el jardín bien cuidado y el ambiente aparentemente igual a los otros días. Pero algo grandioso estaba a punto de suceder y nadie lo sabía. Daniel, como de costumbre, jugaba entre las flores. Corrió un poco más rápido de lo debido, tropezó con una raíz y cayó al suelo. El llanto fue inmediato. Y entonces, como en un reflejo casi instintivo, Lucas se levantó. Así es, el niño que no hablaba, que evitaba el contacto, que cargaba un bloqueo emocional insuperable, corrió hacia él. Con las manos temblorosas, Lucas se arrodilló al lado del niño y por primera vez en años rompió el silencio. La voz salió temblorosa, pequeña, casi como un susurro, pero clara como el día. Hermano. Una sola palabra, una palabra que hizo que el tiempo se detuviera. Ese niño autista callado por tanto tiempo, que había sido considerado un caso perdido por tantos especialistas, finalmente habló. El niño volvió a hablar. Y lo que lo hizo romper el silencio no fue terapia, no fue medicina, no fue técnica. Fue un lazo de amistad puro y verdadero. Los empleados soltaron lo que estaban haciendo. Elena corrió al jardín. Tomás, escuchando desde lejos, sintió el corazón dispararse como si hubiera recibido una descarga. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Aquello era más que un progreso, era más que un avance clínico, era un milagro inesperado, un gesto simple, un momento sincero, una palabra que cambió todo, y en ese instante algo quedó claro para todos. El amor sana traumas de una manera que la ciencia aún no sabe explicar. Cuando Tomás llegó al jardín y vio a su hijo arrodillado al lado de Daniel, diciendo, «Hermano», sintió que las piernas le fallaban. El hombre que controlaba empresas, que tomaba decisiones millonarias, simplemente cayó de rodillas. Las lágrimas vinieron con fuerza, como si todo el sufrimiento guardado por años estuviera saliendo de una vez. Ya no había forma de mantener la compostura. Lloraba como un niño. Por primera vez no era el magnate. Era solo un padre que por fin escuchaba el sonido más esperado de su vida, la voz de su propio hijo. Los empleados que antes se burlaban de la presencia de Elena y Daniel, ahora presenciaban la escena en silencio, boquiabiertos, con los ojos llorosos. Muchos no podían enfrentar la fuerza de ese momento. Ese niño dice, «hermano», y eso fue suficiente para desmoronar las creencias de toda una casa. La psicóloga arrogante llegó corriendo, pero perdió las palabras. Ningún informe, ningún artículo científico, nada explicaba lo que tenía ante sus ojos. Elena, con una sonrisa temblorosa, solo susurró, «A veces todo lo que se necesita es el corazón correcto en el momento correcto». En ese instante, la reconexión emocional era visible. Lucas, aún con los ojos llorosos, recibía un abrazo de Daniel, como si ese vínculo siempre hubiera existido. Y Tomás, que pasó años atrapado en la idea de que el dinero resolvería todo, vio su convicción desmoronarse como un castillo de naipes. Esa historia que emociona no estaba siendo contada en un libro o película. Estaba frente a él, real, viva, y era suya. Un capítulo nuevo se abría ahí, y el silencio comenzaba a dar lugar a algo aún más poderoso, el sonido de la sanación. Después de ese día mágico en el jardín, Lucas ya no era el mismo, y todos a su alrededor lo sabían. En el almuerzo del día siguiente, mientras Daniel hablaba animadamente sobre dibujos y jugos, Lucas soltó otra perla. «Más jugo, por favor». Una frase simple, corta, pero que hizo que la sala se detuviera. Los vasos casi se cayeron de las manos de los empleados. Uno de los mayordomos llegó a dejar la bandeja en el mostrador, incrédulo. El niño mudo, que por tanto tiempo vivió en un capullo emocional, estaba regresando, poco a poco pero con firmeza. Por la tarde, Daniel desafió a Lucas a jugar a las escondidas. Y lo imposible sucedió otra vez. Lucas se cubrió los ojos y comenzó a contar en voz alta. 1, 2, 3. Cada número
Era como una sinfonía para los oídos de Tomás, que observaba escondido, con los ojos llenos de agua. El hijo que antes solo caminaba con los hombros caídos, ahora hablaba, interactuaba, hasta sonreía tímidamente. Ese sonido era todo lo que quería escuchar desde que el silencio infantil se apoderó de la casa. Y ahora lo escuchaba y lo sentía. En los días que siguieron, Lucas comenzó a repetir palabras, reír más y moverse con libertad por el jardín. No solo se estaba reconectando con el mundo, estaba renaciendo. Era como si esa historia de superación hubiera activado un botón escondido dentro de él, liberando cada pequeña chispa de vida que aún quedaba. Daniel se convirtió en su compañero inseparable, su punto de equilibrio, su hermano del alma. Y Elena, la cuidadora humilde, seguía en silencio, anotando cada pequeño milagro en su libretita, mientras el mundo alrededor, por fin, aprendía a escuchar el corazón. Esa mansión, que antes parecía un museo silencioso y frío, comenzó a ganar color, sonido y calor. Las risas de Lucas y Daniel resonaban por los pasillos, llenando los ambientes con una vida que hacía mucho tiempo no se veía por ahí. Los empleados, antes tan rígidos y distantes, comenzaron a sonreír de vuelta, a acercarse con respeto. Hasta el jardinero, que había hecho comentarios maliciosos al principio, pidió disculpas personalmente a Elena. El cambio de vida no sucedió solo con Lucas. Alcanzó toda la casa como una ola. Tomás, que antes vivía encerrado en juntas, comenzó a acompañar a su hijo de cerca. Creó un puesto especial para Elena, coordinadora de bienestar infantil, y la invitó a permanecer en la mansión, no como empleada común, sino como parte de la familia. Daniel también fue acogido con cariño y ahora formaba parte de la rutina de la casa como si siempre hubiera estado ahí. La transformación familiar fue visible. Ese hombre antes endurecido por el control y la culpa, ahora era alguien que aprendía a escuchar, a sentir, a valorar lo que realmente importa. La psicóloga Raquel, que siempre cargó el título de especialista, finalmente bajó la guardia. Se vio ante algo que sus títulos no explicaban, una curación sin ciencia. Lo que Elena trajo a la mansión no fue una técnica, fue presencia, fue afecto. Fue el poder de la empatía en su forma más pura, y con eso, lo que era solo un intento desesperado se transformó en un nuevo hogar, en un espacio donde el amor vence barreras. La mansión millonaria seguía siendo lujosa, sí, pero ahora, más que nunca, era un lugar donde se escuchaba el sonido más precioso, el sonido de la vida empezando de nuevo. Tomás Medeiros, el hombre de los contratos infalibles y las decisiones certeras, finalmente comprendió una verdad que ningún MBA jamás enseña. Hay dolores que ningún dinero puede curar, y el silencio de su hijo era una de esas heridas. Comenzó a reevaluar todo, las metas, los viajes, las inversiones. Empezó a darse cuenta de que lo que Lucas necesitaba desde el principio no era especialistas con títulos en marcos dorados, sino alguien que se sentara en el suelo con él, alguien como Elena, una amistad verdadera como la que encontró en Daniel. La psicóloga arrogante Raquel Andrade finalmente reconoció su error, pidió disculpas, no solo a Tomás, sino también a Elena, con humildad verdadera. Los libros no me prepararon para esto, dijo, y no lo hicieron. Porque lo que sucedió ahí fue más allá de cualquier manual. Fue el nacimiento de un nuevo vínculo, una reconexión emocional que desafiaba la lógica. Tomás, por su parte, no guardó rencores. Aprendió, tal vez de la manera más difícil, que el corazón de un niño no responde a métodos, sino a presencia. Poco a poco, todos en la casa fueron tocados por esa transformación. Los empleados comenzaron a actuar con más gentileza. El ambiente se volvió ligero. Los pasillos volvieron a tener sonido, y no solo risas infantiles, sino conversaciones sinceras, miradas de gratitud. Elena y Daniel, que entraron ahí cargando desconfianza y juicios,
ahora eran vistos como piezas clave de una historia de amor. Porque al final fue eso lo que se construyó en esa mansión, una historia sobre cuánto el afecto sincero puede sanar por amor lo que parecía perdido. La mansión de los Medeiros, antes símbolo de estatus y apariencia, se transformó en el escenario de una de las historias más humanas y profundas que alguien podría imaginar. No fue una empresa, una herencia o una posesión lo que trajo sentido a esa casa. Fue el sonido de la voz de un niño que dice «hermano», rompiendo años de silencio con una sola palabra. Fue el abrazo de un nuevo amigo, la valentía de una cuidadora humilde y la humildad de un padre que finalmente entendió que el amor tiene su propio ritmo y su propio idioma. Lo que comenzó como desesperación se convirtió en una historia conmovedora de esperanza, empatía y transformación. Elena y Daniel no solo ayudaron a Lucas, ayudaron a sanar a todos a su alrededor. Mostraron que el afecto no necesita currículum y que la mirada atenta vale más que cualquier título. Mostraron que el milagro no viene con fecha marcada, pero que puede surgir en una caída en el jardín, en una palabra susurrada, en un gesto simple. Mostraron que sí, el amor sana traumas, aún los más profundos. Y ahora queremos escucharte. En algún momento de tu vida, ¿has presenciado o vivido algo que parecía imposible y fue transformado por el amor? ¿Qué parte de esta historia tocó más tu corazón? Deja tu comentario aquí abajo. Y si crees, así como nosotros, que el afecto y la empatía tienen el poder de cambiar destinos, escribe en los comentarios: el amor vence cualquier barrera. Esto nos muestra que llegaste hasta el final y que, como nosotros, también cargas dentro de ti la esperanza de un mundo más humano.